Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia, las artes plásticas lúdicas desde una experiencia no presencial de los estudiantes del programa de actividad física formativa de la Universidad del Cauca, a cargo de la magíster Claudia Burbano. Cordial saludo. Mi nombre es Claudia Patricia Burbano. Soy magíster en educación, especialista en pedagogía de la lúdica y licenciada en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes de la Universidad del Cauca. Soy docente adscrita al Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes, específicamente al programa Actividad Física Formativa. Para este simposio regional de educación artística traigo la ponencia Las artes plásticas lúdicas desde una experiencia no presencial de los estudiantes del programa Actividad Física Formativa. ¿De dónde surge toda esta experiencia investigativa? La situación generada por el COVID-19 ha llevado a muchos cambios en la educación, a la forma de enseñar, a la forma de aprender, a la forma de preparar nuestras clases y también de orientarlas. El tablero físico se cambió por el tablero digital. La forma de evaluar también ha cambiado. Reinventar y repensar la educación fue una tarea que tuvimos que afrontar. Pasar de esa educación presencial a esa educación no presencial o educación remota fue uno de los retos que nos trajo toda esta pandemia. Las artes plásticas lúdicas, específicamente en la Universidad del Cauca, también tuvieron que ser reinventadas. La Universidad del Cauca, con el fin de garantizar la continuidad en los procesos de formación de nuestros estudiantes, decidió hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación para que siguieran avanzando los estudiantes en todos sus procesos. El programa Actividad Física Formativa no estuvo ajeno a ello. El programa Actividad Física Formativa es una asignatura que es 100% presencial. En esta asignatura se inscriben estudiantes de todos los programas de pregrado que tienen ese gusto por el arte, especialmente por las artes plásticas, desde una mirada lúdica, no desde la técnica misma de las artes, sino desde una mirada lúdica de creatividad, del desarrollo de su creatividad, del desarrollo de su imaginación. Las aulas de clase ahora eran el lugar donde el estudiante estaba viviendo, sus hogares, su casa, la mesa de su casa, el espacio que él tenía definido para sus clases. Lo que sí teníamos presente era que continuábamos con ese aporte a la formación integral desde la asignatura que se estaba orientando. Reinventar las clases a partir del microcurrículo que ya habíamos creado me llevó a experimentar, a crear, a generar contenido, a crear material de apoyo que en otro momento no había considerado como importante porque siempre había trabajado esta asignatura desde la presencialidad. Lo que sí tenía claro era que yo tenía que continuar con ese componente humano, con ese componente de formación, donde el estudiante pudiera reflexionar, sentir, pensar, expresar, interactuar y que la herramienta principal sería el arte desde una mirada plástica y lúdica. Es decir, que en este momento ya estaba hablando de una humanización digital, que pudiéramos interactuar con el estudiante y que el estudiante sintiera esa parte humana del profesor y nosotros también pudiéramos llegar a esa parte humana que estaba mediada por un computador, pero que siempre estuviéramos en continua comunicación con los estudiantes. Que el estudiante pudiera sentir esa presencia virtual del docente, que lo estuviera apoyando y motivando en sus procesos de formación. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo una de los estudiantes nos cuenta una de sus experiencias a través de un dibujo que ella nos hace y que nos cuenta todo su sentir, todas esas experiencias vividas cuando no estábamos en pandemia. Entonces, ese sentir, esas emociones que ellos pueden plasmar dentro de sus trabajos es la parte humana que no debemos dejar perder. ¿Qué fue lo primero que hice? Fue reinventar toda la asignatura.
debía tener en cuenta que los encuentros con los estudiantes serían sincrónicos y asincrónicos. ¿Cómo reinventar las clases y cómo llegar a los estudiantes desde la no presencialidad? Esos fueron como los primeros interrogantes que surgieron. La base que tenía era el microcurrículo que ya habíamos desarrollado para esta asignatura. Entonces debía definir si habían componentes que podía abordar desde lo teórico y cuáles componentes los abordaría desde la parte vivencial. Lo primero que hice fue crear un material educativo a través de videos de apoyo donde les explicara a los estudiantes paso a paso lo que iban a hacer, que fueran fáciles, que fueran sencillos, que fueran videos cortos, porque no podía hacer videos muy largos donde el estudiante no pudiera llegar al final del video. Otra cosa que tenía que tener en cuenta es que definí que crearía una guía con el paso a paso, con lo que cada estudiante debía hacer, que fuera muy clara y muy precisa para que el estudiante la comprendiera. Y que tenía que utilizar materiales que fueran fáciles de conseguir, porque si estamos en pandemia, en aislamiento obligatorio, el estudiante no podía salir a conseguir los materiales. Entonces, que fueran unos materiales fáciles para que el estudiante que tuviera en casa algo a mano pudiera realizar su actividad. Y que si no era así, pues que pudiera crear, que pudiera usar su imaginación, su creatividad para poder desarrollar la actividad. Después de toda la creación de este material de apoyo, ya debía aplicarlo. La disposición y la actitud para la clase, la motivación del docente y del estudiante fueron vitales para poder aplicar todo esto que yo ya me había planteado. Tenía que tener en cuenta que este momento era nuevo para mí, pero también para el estudiante, que ahora ya estaríamos en el espacio familiar del estudiante, en su casa, en su entorno familiar. Entonces eso también fue importante para poder aplicar todo lo que yo me había planteado hacer. Esos espacios fueron espacios de familia donde estaban los padres, los hijos, los estudiantes con sus hermanos, los estudiantes con sus esposas, con sus esposos, desarrollando todas las actividades. Entonces, este espacio, cuando empecé a desarrollar las actividades, se convirtió en un espacio, en un momento familiar. Las 2 horas de la clase sincrónica no eran suficientes para la vivencia que yo tenía programada, que yo tenía pensada. Por lo tanto, definí que iba a dividir las clases, iba a dividir las actividades. La clase se convertiría en un tiempo para compartir, para socializar, para reflexionar alrededor de las guías. Entonces, en las imágenes podemos ver cómo una de las estudiantes realizaba su trabajo en casa y nos compartía su trabajo terminado en la clase, nos contaba sus vivencias, nos contaba cómo lo desarrolló, tal vez si tenía alguna anécdota alrededor de la guía, también la compartía porque el estudiante... el sentirse escuchado, el sentir que el docente le daba su espacio fue bastante importante para ellos. Fortalecer ese espacio familiar que muchas veces en la educación presencial no lo abordamos, especialmente en la educación superior, nosotros no abordamos ese espacio familiar de nuestros estudiantes que es tan importante. Estos momentos de educación presencial sirvieron para acercar a la familia, pero también para acercarnos nosotros a la familia del estudiante, a conocer esa parte de ellos que no habíamos tenido en cuenta, que no habíamos tenido la oportunidad de abordar. Es muy importante esa estabilidad emocional del estudiante y de los futuros profesionales, que ellos sientan que la universidad les brinda esas herramientas, pero también que su familia es parte importante de su formación. Dentro de las reflexiones, al terminar todo este proceso, es que es posible modificar la metodología, rediseñar lo que ya se venía trabajando, que fue un reto, un completo reto, pero que se pudo lograr, que se está viviendo una transformación en la educación, porque la educación no volverá a ser como antes. Debemos repensar nuestra forma de orientar los contenidos, de escuchar a los estudiantes, de tener en cuenta sus opiniones. Al terminar, pues queda un alto grado de satisfacción porque se cumplieron los objetivos propuestos, los contenidos, la responsabilidad y el compromiso del estudiante es clave en la formación, que el estudiante sienta que su docente le apoya, lo guía, lo orienta y que ese compromiso de formación está también en ellos. Pues si el docente no se capacita en las tecnologías de la información y la comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje, no puede motivar a los estudiantes, no tiene como esas herramientas, por eso es importante capacitarse.
incorporar la tecnología dentro de nuestras clases, porque es así como podemos llegar a nuestros estudiantes que hoy en día tienen un gran vínculo con la tecnología. Escuchar al estudiante, repensar lo que se está orientando en clase también es muy importante. El rol que se tiene como docente y el papel del estudiante en su formación son aspectos de vital importancia. El docente es quien guía, es quien orienta, pero el estudiante es el responsable de su formación. Renovando las metodologías y ver la pedagogía desde otro punto de vista nos dirige, nos orienta, nos lleva a reevaluar esa labor que tenemos como docentes. El arte es una forma de expresión y tiene una gran importancia, especialmente en el desarrollo de nuestros estudiantes, en ese aporte al sujeto integral, a ese sujeto que necesita sentir, pensar y comunicar desde y a través del arte. Las diferentes expresiones artísticas se convierten y se convirtieron en esta pandemia en una de las herramientas más importantes para el desarrollo de esas diversas capacidades que tenemos. Buscar innovar en las aulas es transformar desde y para la labor que estamos desempeñando. Es una necesidad de cambiar, es ir más allá. Lo que siempre hacemos como docentes es importante ir renovando, ir cambiando todos esos contenidos, ir cambiando esa metodología, tener una nueva visión de la educación. El núcleo familiar se convierte en pieza importante también en la formación y de eso nos podemos dar cuenta con esta experiencia. Los estudiantes coinciden en afirmar que antes de ser profesionales es mejor ser un buen ser humano, que aprecia y valora a su familia como eje primordial en la sociedad. El vínculo familiar que se desarrolló dentro de estas clases no presenciales fue muy importante. El estudiante hoy siente que es el protagonista de su formación y que es él o ella quien debe tener ese alto grado de responsabilidad y de compromiso en el desarrollo de cada una de sus actividades, de cada uno de sus programas, responsable de cada uno de los pasos que va dando en cada peldaño que va subiendo a través de la formación, a través de la capacitación. Muchas gracias por esta oportunidad de escucharme, de tener esta nueva visión sobre la educación no presencial. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia Metacognición de la inteligencia emocional del docente, una reflexión para la articulación entre la emoción y la cognición en un ambiente virtual, a cargo de la licenciada Caterine Vidal. Buenas, mi nombre es Catherine Andrea Vidal Pino y esta es la sustentación del proyecto educativo de pregrado de la licenciatura en Artes Escénicas, Metacognición de la inteligencia emocional del docente, una reflexión para la articulación entre la emoción y la cognición en un ambiente virtual. En la institución educativa La Normal Superior de Caldas, en la asignatura de Artes Plásticas del ciclo formativo complementario, se evidencia en los estudiantes una clara falta de confianza en sí mismos acentuada por la labor docente. Esta se ve presente tanto física, mediante el uso excesivo del maquillaje y retoques fotográficos, como intelectualmente, cuando buscan la aprobación constante y esperan que sea el docente quien diga las respuestas. A su vez, las clases suelen ser poco didácticas y se prioriza el aprendizaje conceptual sin cuestionarse si el niño está emocionalmente listo para aprender, incluso durante el contexto actual de cuarentena, donde lo virtual toma parte. Todo esto conlleva que cuando hay una situación conflictiva, los estudiantes generan un nivel de estrés que desemboca generalmente en un llanto incontrolable, sintiéndose inútiles, agotados o reaccionando de una manera violenta que tanto al docente como a los padres desde sus casas les es difícil manejar. Por lo tanto, este proyecto busca que el docente aprenda a reflexionar de manera constante sobre su quehacer y poder así guiar al estudiante hacia el descubrimiento y manejo de sus emociones mediante herramientas virtuales y elementos de la pedagogía teatral que permitan facilitar la capacidad expresiva, la sanación afectiva y la experiencia creativa, y así poder generar un aprendizaje significativo en doble vía, donde tanto los futuros normalistas como el docente comprendan su propia humanidad y la de sus estudiantes.
Estas problemáticas y dudas que se presentan en la investigación llevan a preguntarse: ¿cómo desarrollar la reflexión de un quehacer docente que, desde una pedagogía teatral y herramientas virtuales, permitan una articulación entre la emoción y la cognición en los ambientes virtuales? De esta forma, se vio necesario desarrollar la reflexión de un quehacer docente que, mediante elementos de la pedagogía teatral y herramientas virtuales, permitiera una articulación entre la emoción y la cognición en los ambientes virtuales de la práctica educativa de la licenciatura en Artes Escénicas en la Normal Superior de Caldas. Para esto, se debió identificar mediante un proceso metacognitivo centrado en el docente practicante un diagnóstico basado en la observación participante de las prácticas que dificultan una articulación entre emoción y cognición. Generar mediante la pedagogía teatral, el proceso metacognitivo del docente y los ambientes virtuales de aprendizaje, una articulación entre la emoción y los elementos teóricos de la asignatura Artes Plásticas. Finalmente, consolidar un proceso metacognitivo del docente practicante que repercuta significativamente en la inteligencia emocional de los estudiantes. Marco teórico. Cuando hablamos de reflexión, se nos presentan dos autores: Dunaway, que la define como una sucesión de ideas coherentes y prejuicios de valor que conllevan a una consecuencia, y Sean, que nos presenta una división entre la reflexión en la acción, que es inmediatas circunstancias imprevistas, y una reflexión durante la acción, que es la que se da después de lo ocurrido. Así, se establece cómo generar la acción basada en las problemáticas del contexto educativo y qué consecuencias podría tener este accionar, para después de realizarlo, contrastarlo con lo realmente ocurrido y poder presentar cambios o establecer la viabilidad para otro accionar futuro, estimulando así la metacognición. Esta, según Ayueva, nos permite ser conscientes de nuestros procesos reflexivos para poder así accionar en consecuencia y generar una práctica educativa certera. Esta práctica la entendemos a través de Sacanini como la mediación entre sujetos políticos y sociales, es decir, docentes y estudiantes, y el hábito que se pretende enseñar. Por lo tanto, esta práctica es productora de sujetos a partir de otros sujetos, donde el educador es quien cumple el rol de mediador que establece la relación e interacción entre ambos. Entonces, para poder generar esta interacción se trabajó mediante las bases y algunos ejercicios de la pedagogía teatral que nos propone García Widrow. Esta metodología implica educar desde el arte teatral para desarrollar competencias diversas desde una perspectiva activa, de modo que el aprendizaje sea más efectivo. Por lo tanto, se utilizan herramientas teatrales como medios para desarrollar un proceso educativo fundamentado en el vínculo entre la sanación afectiva, la experiencia creativa y la adquisición de conceptos teóricos. Así, entenderemos el teatro como un juego guiado, con sus reglas y sus creencias dentro de un espacio y tiempo establecido, y serán las diferentes herramientas de este las que sirvan de soporte dentro del territorio afectivo para volver más ameno, didáctico y creativo el proceso de aprendizaje. Debido a la situación contextual, las herramientas de la pedagogía teatral debieron ser trasladadas a un territorio de la virtualidad, que según el Grupo de Investigación Cibereducación de la Fundación Universitaria Católica del Norte, hace referencia a ambientes o escenarios virtuales en los que interactúan agentes naturales. Estos ambientes virtuales de aprendizaje o ABAS serían entonces el conjunto de entorno de interacción sincrónica y asincrónica donde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, involucrando herramientas teatrales para la indagación en la emoción y su articulación con las temáticas del colegio. Cuando hablamos de emoción, Goleman nos hace referencia al conjunto de sensaciones y pensamientos que afectan biológicamente a nuestro cuerpo, creando un tipo de reacción que puede ser variable. Por lo tanto, la inteligencia emocional sería el conjunto de otras características de la inteligencia divididas en 5 categorías. Conciencia emocional, basada en el reconocimiento de nuestros sentimientos, nuestra estructura física y nuestros modos de aprendizaje. Control emocional, que es la habilidad para manejar los propios sentimientos y así poder expresarlos de forma apropiada. Automotivación, nos permite encaminar las emociones mediante sus motivaciones consecuentes, teniendo en cuenta que cada emoción impulsa una acción. La empatía, fundamentada en el conocimiento de las propias emociones para poder comprender las señales más sutiles que generan las otras personas ante sus necesidades o deseos. Las habilidades sociales, relacionadas a manejar las emociones de los demás, permitiendo interactuar de forma suave y afectiva con ellos. Se han realizado múltiples investigaciones con respecto a la inteligencia emocional en la escuela. De este modo se presenta en este proyecto 3 investigaciones. La primera de Patricia María Sastre Morcillo, desgaste emocional e inteligencia emocional en la acción profesional, relacionada principalmente con las consecuencias del estrés excesivo en los docentes y por ende la presencia o ausencia de inteligencia emocional para reconocerlo y manejarlo. La segunda, basada en la inteligencia emocional de los niños, de Simón Margot Andrade Guambaña, el desarrollo de la inteligencia emocional en
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Santana de la ciudad de Cuenca en el año lectivo 2013-2014, que pretendía analizar el desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente se involucra la presencia de la virtualidad mediante la investigación, fortalecimiento de las habilidades emocionales de los educadores, interacción en los ambientes virtuales de Chapicuesta, donde se buscó identificar los alcances de las interacciones generadas en un ambiente virtual de aprendizaje como factor de fortalecimiento de la inteligencia emocional en un grupo de profesores, a través del desarrollo de actividades de autoconocimiento, automotivación, autocontrol, empatía y destreza social. Este proyecto se realizó con base en la investigación acción educativa, definida por Avero como una metodología cualitativa que permite el cambio social desde el cambio educativo, basado en la reflexión y la acción de las problemáticas de un contexto determinado y que busca trascender los límites del aula, o en este caso del ABA, teniendo en cuenta que los agentes involucrados son quienes se analizan, interpretan y reinterpretan. Este proceso posee 4 etapas que se presentan de manera cíclica y moldeable. La primera etapa es la identificación del problema o diagnóstico. Gracias a esta se logra generar una descripción y explicación del proyecto a modo escrito mediante la generación del planteamiento del problema, la pregunta y los objetivos. A continuación se realiza el plan de acción o plan de acciones posibles, donde se articula y se ejecutan las actividades para la mejora del problema y finalmente se genera una reflexión sobre lo trabajado. Hablando específicamente del plan de acción, esta investigación se dividió en 2 partes. Ambas se trabajaron mediante la pedagogía teatral, generando una transversalización entre las 5 categorías de la inteligencia emocional que nos presenta Goleman y las temáticas obligatorias de la asignatura Artes Plásticas. La primera parte se dio de manera presencial. En esta se trabajó la expresividad, el concepto de arte y la espacialidad a través de diferentes ejercicios, principalmente corporales, que involucraron la respiración y ejercicios de dibujo. Esta parte se logró mediar a través de un trabajo escrito sobre la inteligencia emocional que permitió un primer reconocimiento sobre los estados emocionales de los estudiantes. La segunda parte abarcó el proceso de la virtualidad. En esta se generaron nuevos ejercicios con base a los resultados anteriores, mediante la utilización de las plataformas Edmodo como ABA principal. Gmail y WhatsApp sirvieron para la comunicación inmediata, Canva para la edición de imágenes explicativas y TikTok e Instagram para la realización de los retos y como medio de entretenimiento. Para reflexionar sobre el proceso investigativo se debe no solo reflexionar sobre lo realizado y lo obtenido, como nos dice Perreau respecto a la reflexión sobre la acción, sino también sobre la propia reflexión que se genera de esto. De esta manera, en esta investigación se realiza una triangulación del diario de campo docente que corresponde a la observación y reflexión sobre la acción, los autores del marco teórico y los de los investigadores del estado del arte y algunos resultados dados por los estudiantes mediante preguntas y rúbricas. Así, toda esta reflexión se consolida en las conclusiones y recomendaciones. Conclusiones generales. Es necesario, como nos presenta Goleman y Widrowo, una interdisciplinariedad entre inteligencia emocional y las temáticas escolares. El proceso de enseñanza-aprendizaje es circular, por lo que constantemente se está aprendiendo, incluso mientras se está enseñando, y como docentes debemos ser receptivos a esto. El rol guía del docente que nos presenta Zaccanini y el aprendizaje de la inteligencia emocional, tanto para docentes, estudiantes, se establece como una necesidad urgente frente al contexto vivido durante la realización de esta investigación, donde la virtualidad toma un papel necesario en el proceso. En concordancia con García, el juego como herramienta teatral pasa a ser un elemento mediador fundamental en el docente para la indagación de la virtualidad y de la emoción. El docente es un participante más de este juego, por lo tanto debe involucrarse en él para así permitir una retroalimentación más natural y constante. Autoconciencia. Desde la investigadora, inicialmente, surgen 2 miedos: a enseñar algo que no está correcto y que los estudiantes no cuestionen y lo acepten como verdad, y a que, durante la clase, el estudiante cuestione y se pierda la credibilidad y con ella el respeto. Este miedo del docente genera un ambiente de inseguridad en el aula que no puede ocultarse y se traslada a un ambiente de desorden constante. Siguiendo las recomendaciones de Chapicuesta, se trabaja el miedo desde la honestidad a la hora de enseñar. De este modo se acepta que el docente no es un sabedor universal, se trasladan las temáticas de la materia a las actividades con las que el mismo docente se siente cómodo y no se pretende la perfección en la clase. El juego de cambio de rol y el trabajo de la respiración permite una exploración de la emoción desde el otro, generando así una identificación frente a las emociones propias. Autocontrol emocional. Es necesario dejar ser a las emociones que catalogamos como negativas para poder comprenderlas. Es decir, se debe generar una reflexión dentro de la misma emoción sin buscar alterarla. Las acciones fuertes que implican lastimarse o lastimar a otro son el resultado de ignorar conscientemente estas emociones, y es el docente en su papel de guía, pero a la vez de ejemplo, como nos plantea Chapicuesta, el más afectado.
Así como se les pide a los estudiantes ser honestos frente a sus emociones, debe serlo también el docente. Dialogar sobre el estado de ánimo que se atraviesa y sobre qué consecuencias puede generar ayuda, al igual que en el juego de rol, a una identificación y reconocimiento de esa emoción en el propio estudiante. Motivación. Esta, concordando con Andrade, es un elemento fundamental en la labor docente, pero no es el más importante, ya que muchas veces surge en la interacción con los estudiantes ávidos de conocimiento. Hay que recordar, y es algo que no se logró totalmente en esta investigación, que las personas aprenden de múltiples maneras, por lo que los trabajos de expresión pueden generar una desmotivación a la hora del aprender. Es importante la aplicación de rúbricas de metacognición que permitan al estudiante indagar sobre sí. En este caso fue mediante estas que los estudiantes que no querían realizar los retos se decidieron a hacerlo. La virtualidad genera un paralelo entre lo que el docente observa de manera leve mientras explica y lo que realmente está sucediendo en el lugar donde está el estudiante. Empatía. El docente desarrolla en la comunión con sus estudiantes la habilidad de reconocer cambios en sus estados de ánimo, y del mismo modo los estudiantes son conscientes de los cambios de ánimo docentes. Una relación empática con los estudiantes permite un clima de respeto y puede generar una ayuda motivacional. Esta empatía en el contexto virtual debe trascender los paradigmas comunicativos del aula. Así, por ejemplo, se puede generar relaciones mediante plataformas de uso cotidiano como Instagram o TikTok, que permiten una interacción no ligada a lo institucional de manera directa. La virtualidad permite cierto camuflaje de la emoción, ya que se puede repetir, editar, modificar, y no hay una posibilidad real de observar el cuerpo ni sus reacciones de manera natural. Habilidad social. Esta habilidad está relacionada con la empatía y la autoconciencia, permitiéndonos superar las barreras de la vergüenza frente al otro y así establecer una interrelación. Como docentes, este es un parámetro fundamental a la hora de dar una clase, sea presencial o virtual, ya que nos permite generar una comunicación certera con los estudiantes. Esta investigación permitió un reconocimiento de las falencias de la habilidad social tanto en los estudiantes como en la docente investigadora, pero este es un trabajo que se debe seguir realizando para su mejora. La virtualidad permite un grado de anonimato y lejanía del otro de tal forma que puede ser más fácil entablar diálogos, sobre todo en concordancia con chapa y cuesta mediante chats y publicaciones, pero muchas veces la realidad es que el miedo al qué dirán trasciende las barreras virtuales. Recomendaciones al investigador. Para la aplicación de este tipo de investigaciones se recomienda una temporalidad extendida. Al docente, buscar su propia motivación para estar en el aula, ya que la ausencia de esta genera clases aburridas y por lo tanto no hay un aprendizaje significativo. Aplicar el principio de honestidad propuesto por Chapa y Cuesta. Fomentar la participación del estudiante y permitir la variación de la clase. Hay que permitirse aplicar y disfrutar del juego. No negar el estar mal ni la relación de cercanía que se pueda generar con el estudiante. Dialogar y preguntar de manera constante a los estudiantes sobre su estado emocional. A las instituciones educativas, permitir y fomentar mediante el currículo la aplicación de la inteligencia emocional en todas las áreas del saber mediante la interdisciplinariedad. No solo generar ayudas a los estudiantes, sino también aceptar la humanidad del docente y ayudarle de manera psicológica. A los estudiantes se les incita a participar e indagar, y en general se recomienda difundir el conocimiento sobre la inteligencia emocional a sus entornos cercanos mediante el diálogo y el juego. Permitirse estar tristes, enojados, cansados, estresados, siempre preguntándose por qué y observando qué reacciones se tiene frente a estos estados. Esta investigación se realizó gracias a la ayuda del docente asesor Magíster Carlos Alberto Molano Monsalve, de la docente titular Magíster María Alejandra Hernández Calderón y de la participación e interacción constante de los estudiantes. A todos ellos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.